como la música del servicio de cuando llamas a telefonía, ¿no? Te pone una musiquita que luego te está taladrando toda la vida. Buenas tardes, ahora sí, ¿no? ¿Estáis todos? Ya se fue buena parte de la gente, ¿eh? No sé por qué, si me eché desodorante. Bueno, buenas tardes a todos, espero que os lo hayáis pasado bien hasta ahora, hablando de periodismo, hablando de memes, hablando de cocina. Yo tengo un hambre loca. A ver si me podéis explicar después, cocineros, lo de las mini hamburguesas. No lo entiendo y no lo tolero. O sea, no me parece de recibo. Una mini hamburguesa es incongruente en sí misma. Vale, ahí lo dejo. Bien, la musiquita esta se me ha metido en la cabeza, ¿eh? Bueno, yo me llamo Víctor Grande, en Twitter me podéis seguir Vic Grande. Mi reto estaba en ganar 2 followers, ya los he ganado antes de empezar, entonces ya prueba superada, pero este año mejor, porque el año pasado ponía Víctor Grande, en @VíctorGrande, eso no existe, es una persona que no existe, Vic Grande, ¿vale? Vic, el Tor no lo pongo para no fardar. El año pasado estuve aquí gracias a la invitación de la organización de Inlugo y supongo que les debí chupar muchas copas por la noche que quisieron que volviera para que esta vez pague yo por la noche. La musiquita esta que estaba sonando, ¿os acordáis, no? Yo tengo una canción nueva hoy y todavía no tenía música y creo que se la voy a meter. Sí, sería algo así, ¿no? A ver cómo sería. Sí, yo creo que le pega. Voy a hacer esta canción nueva porque en serio que es nueva. Yo a veces digo, voy a cantar una canción nueva y canto las de siempre, pero esta es nueva, por eso voy a mirarla por la chuleta y además es especialmente escrita para un evento como Inlugo. ¿Se me escucha bien? Es que me da la impresión de... Vale. Yo la he llamado Paisanaje 2.0 y es una canción que habla sobre cómo somos los adictos a las redes sociales, para que veáis cómo es esto. Luego os contaré cómo somos los frikis clásicos. Esa es la canción de después. Los frikis modernos, los frikis de la internet globalizada, de los nativos digitales y todas estas mierdas que habla a veces Juan y tal. Somos así, ¿vale? Tiene un estribillo muy facilito que lo pillaréis enseguida, entonces si os apetece cantar el estribillo conmigo para calentar un poco el ambiente va a quedar simpático. Os aseguro que es la primera vez que la canto en directo, o sea que a ver qué pasa. Y por supuesto con la sintonía. A ver qué tal sale. Ahí voy. Ahora se lleva lo hipster y lo vintage, que son 2 palabras modernos y cool. Ahora los gatos dominan la red, dándose de hostias contra una pared. Ahora se llevan los selfies también, poniendo morritos o mismo los pies. Ahora la gente no sabe qué hacer para destacar. En el internet, 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 todo parece más bonito de lo que es. Ese es el estribillo, ¿no? Entonces podríais acompañarme con lo de cuando yo digo en el internet y vosotros en el internet, en el internet, en el internet. Queda muy bonito, queda guay. Esto los músicos profesionales lo petan con esto, ¿no? Entonces podemos probar en el segundo, la siguiente, después de la estrofa viene otro estribillo y ahí si podéis cantar lo de en el internet, pues... ¿Sabes? No quedará tan ridículo que haga yo mismo 2 voces. No queda bien. Vale, segunda estrofa. En el internet. Es solo para calentar esto. Vamos allá. Segunda estrofa. Dice: ahora se llevan las fotos del Instagram de cómo te tomas un relaxing cup. Ahora las bloggers te cuentan lo trend y luego lo compras en el Pull&Bear. Ahora los famosos deben tuitear, si no, no son nadie en el mundo virtual. Ahora la gente no sabe qué hacer para destacar. En el internet, en el internet, en el internet, todo parece más bonito de lo que es. Dios, así queda como Dios, ¡qué bien! Así da gusto. Me dan ganas de hacer 2 estrofas más. Aplaudiros a vosotros mismos. Bueno, ya se me mezcló una cosa con la otra. Vamos con la tercera estrofa. Ahí va. Ahora en tu muro de Facebook Paulo Coelho lanza doctrinas con fondos sorteras. Ahora las depres van a tu perfil, así le ahorras curro a las porteras. Ahora si estás en un bar lo sabrán tu tío, tu abuela y hasta el Jonathan. Ahora la gente no sabe qué hacer para destacar. En el internet, en el internet, en el internet.
internet todo parece más bonito de lo que es. ¿Acaso no? Es que con esos filtros, qué pasada. Vamos con la última. Ahora me gusta decir que me gusta poner un me gusta en tus publicaciones. Ahora las fotos con filtros de nuestros cafés o lo bien que lo pasas en tus vacaciones. Ahora parece que whatsappear es la forma habitual de cortar. Ahora la gente no sabe qué hacer para destacar en el internet, en el internet, en el internet. Todo parece más bonito de lo que es. Bueno, esta era... Está medio montar, ¿eh? Nada, amigos. Momento. Esto era solo para ver qué tal. Os utilizo de conejillos de indias. Ay, qué bien que se mueve el micro, que es inalámbrico. Bueno, ahora vienen las gilipolleces, ¿vale? Vamos a ver cómo lo explico. ¿Sabéis lo del legado de Tibu? Sí, ¿no? Esto es un meme para la gente de fuera de Galicia, a lo mejor hay alguno que todavía no lo sabe, ¿no? Pero es un viral, diríamos que es un... Sí es un viral porque cada uno hace lo suyo. No, es un meme porque cada uno hace el suyo, ¿no? Delia, sí, era así más o menos el concepto. Eso es para que veáis que era la única persona que estaba atendiendo en ese momento. Porque pasa mucho en estos saraos, ¿no? Que yo siempre que vengo miro al público y la gente está así, ¿no? Y dices, ¿me está atendiendo? ¿Le está creciendo la colleja? ¿Qué pasa? Bueno... Pues el legado de Tibu es este famoso meme que nació aquí en Galicia, en el que la gente nomina a 3 personas y luego se moja. De alguna forma, ¿vale? Yo he visto por la calle gente disfrazada de patos, de osos, con flotadores enormes de colores. Y yo tengo aquí mi propio legado de Tibu porque un par de cabrones me han nominado. Y lo voy a presentar. Lo acabo de activar en YouTube, pero lo tengo aquí en mayúsculas. En HD. Así que a ver qué os parece. Este es el legado de Tibu del Hola amigos, ¿qué del tal? bufón de Inter. Pues me ha tocado hacer el legado de Tibu gracias a 2 o 3 hijos de puta que me han nominado a través de las redes sociales. Así que aquí van mis 3 nominaciones. Me gustaría nominar a Mariano Rajoy. Por favor, señor presidente, mójese, déjese de sí, no, a veces depende, decídase, mójese, decántese, sediméntese, señor presidente. También me gustaría nominar a Mario Casas, pero Mario, por favor, si haces el legado de Tibu, espero que te mojes con camiseta para, no sé, marcar una nota diferenciadora en tu outfit habitual, ¿no? Y por último, el tercer nominado me gustaría que fuese Risto Mejide. Risto Mejide porque después de mi paso por Tú sí que vales, solo me ha hecho un RT en Twitter. Y Risto, tú y yo creo que tenemos algo mucho más fuerte que un único RT. Por favor, hazme otro RT, al menos a este vídeo. Esos son mis 3 nominados, Mariano Rajoy, Mario Casas con camiseta y Risto Mejide. Y ahora, pues, como todo el mundo que hace legado de Tibu, me voy a mojar. Como la gente dice que me ahogo en un vaso de agua, pues ea, a cumplir vuestro deseo. Namaste. Ya está. Bien. Hola. Bueno, este es el legado de Tibu. Espero que alguno de estos 3 lo haga porque me corono. Estoy en bucle. Esto es lo que tiene el egocentrismo del cómico. El egocentrismo del cómico. Bueno, han pasado muchas cosas estos días, ¿eh? Yo no tenía preparada la actuación ni nada. De hecho, esto es medio improvisado. Y el lunes fue fantástico. Fue la mejor mañana de lunes de los últimos tiempos con la abdicación, ¿no? Y yo me lo pasé como los indios. Hay esos momentos en que confluyes en Twitter con un montón de gente con ideas fantásticas, ¿no? Y chistes y uno detrás de otro. Y tú a ver quién hace la coña más grande. No, yo puse algo así como declaración de Froilán, ¿no? Dice, bueno, habrá que echarse unas salvas, ¿no? al aire y cosas así. Mariló Montero dice, a lo mejor hay que cambiar el himno, la letra del himno, ¿no? Bueno, cosas de estas. El caso es que dio para mucho
la abdicación del rey, y a mí me vino a había una de estas imágenes que rularon por ahí, que se veía a Mufasa y a Simba, ¿no? Diciéndole Mufasa a Simba, todo este marrón que es para ti, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió, yo soy muy fan de Disney, y se me ocurrió hay una canción en concreto en El Rey León muy divertida entre Simba y Zazu, que es como el consejero del rey, y a mí se me ocurrió cómo sería la conversación entre Felipe, futuro Felipe VI, y Jaime Peñafiel, ¿no? ¿Cómo sería esa conversación? Y, por supuesto, voy a cantarla. Lo siento de antemano a todos, ¿eh? Dale voz, dale voz. Sobre todo a los fans de Disney, os voy a joder la infancia. Dale un poco más de volumen, ¿qué cojones? A ver qué sale, a ver si me acuerdo de la letra. Ya sabéis de qué va esto, ¿no? Vamos allá. Viene ahora. Esto es como un karaoke. Yo voy a ser el rey Borbón y tú lo vas a ver. Pues sin papada y sin bastón, un rey no puede ser. No ha habido nadie como yo, si hasta sé hablar inglés. He estudiado y he viajado, y mi mujer también. De Leticia no me hable, por favor. Oh, yo voy a ser el rey Borbón. Aún le queda mucho por aprender, Felipe. Nadie que me diga, bueno, cuando dije que lo que debo hacer, vale, pero nadie que me diga, un momento, ¿cómo debo ser? ¡Basta ya! Libre para hacer mi ley. Quítate eso de la cabeza. Libre para ser el rey. Dale volumen, por favor. Y ahora canta Peñafiel. Está bajita la música. Ah, que ya tenía que haber cantado. No quiero escuchar a un tertuliano tan vulgar. Si a eso llaman monarquía, no hay por qué seguir. Yo me largo lejos de Zarzuela, María Teresa. Dimito y a vivir. Total, ya salgo en televisión. Oh, yo voy a ser el rey Borbón. No voy a ser yo el que diga que la princesa Leticia no puede ser reina de España. Pero es que no puede ser reina de España, María Teresa. No puede ser reina de España. Ay. Mira cómo hablo, mira cómo ando, mires donde mires, mira que soy alto. Entone nuestro himno sin dudar, en Galicia, en Cataluña y Gibraltar. Dediquen al rey Simba su canción y a Felipe también. Oh, yo voy a ser el rey Borbón. Oh, yo voy a ser el rey Borbón y tú no. Oh, yo voy a ser rey Borbón. Vaya locura. Bien. Muchas gracias, amigos. ¿Qué tal se oye? Yo es que como estoy en bucle. Bien. Ay. Bien. Uno si no arriesga no triunfa, ¿eh? Es lo que hay. Ahora voy a jugar sobre seguro y cantar algo que ya haya cantado en otra ocasión. Mirad, otro de los fenómenos de Internet son, lo comentasteis así un poquito por encima, los famosos que meten la gamba, ¿no? Yo tengo especial predilección por la gamba que meten los músicos no, los artistas. Porque los músicos son músicos, hay gente que le gusta la música, que viven para eso, y luego hay otra gente que está para salir en las fotografías, ¿no? Que estamos hablando, o sea, no estamos hablando de Pablo Alborán, ni de Bisbal, ni de Bustamante, no estamos hablando de ellos, pero sí. En concreto hay un tipo de cantante que a mí no me gusta, que es esa gente que canta, que parece que canta sin ganas, ¿no? Estos grupos como medio indie, moderno, que salen en las listas de Spotify, que dices tú, sácalo de ahí, que no gusta.
No, esta gente que canta sin ganas, que tú vas a un concierto de ellos y te quedas dormido porque cantan sin... Los vais a reconocer enseguida porque yo les he compuesto una canción dedicada a los cantantes, no a los músicos, a los cantantes. Y dice así, no os digo el título de la canción porque lo dice todo el estribillo y también es muy fácil, muy repetitivo como la de antes y seguramente podéis cantarla. Dice así, más o menos desafinada como siempre. Voy a escribir una canción de esas que no cuentan nada, al más puro estilo de esos cantantes de voz cansada, esos que pareciera como si no tuvieran sangre ni ganas, esos que solo por ser guapetes lo petan entre las chavalas, gente que no sabe que así no levantan el alma, gente que si las escuchas de noche te duermes en menos de nada. De hecho, esa es la palabra que define su vacuo mensaje. Esa palabra que usan tanto esta panda de personajes. Ya sabéis cuál es. Así que no digo nada, 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 nada. Esta canción no dice nada, 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 nada. Todo, todo, todo iría mucho mejor si te callaras. Todo iría mejor si te callaras. Soy el más guay del barrio, soy alternativo y poeta. Me pongo una Palestina y digo que defiendo la paz del planeta. Soy más cansino que un sermón del Papa. Soy tan coñazo que si me tocas no sientes nada. La he vuelto a decir, otra vez he dicho nada, 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 nada. Esta canción no dice nada, 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 nada. Todo, todo, todo iría mucho mejor si te callaras. Todo iría mejor. Todo iría mejor si no dices nada, 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 nada. Esta canción no dice nada, 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 nada. Todo, todo, todo iría mucho mejor si te callaras. Todo iría mejor si lo dices. Ay, joder, qué bajón. Muchas gracias, amigos. Bien. No sé si a alguien le gusta este tipo de música. A mí no. Pero no te vayas, mujer. Pero no saludes como la realeza. Como cualquiera puede ser princesa ahora mismo. ¿Os vais? ¿Os tenéis que ir? ¿Los dos juntos? Vale. Nadie va a pensar nada. Excepto, adiós, suertudos. Bien, amigos, yo pertenezco a una casta. Había que decirlo, la palabra de moda. A una casta casi diríamos que en extinción. Yo soy de los frikis primigenios. Yo soy friki desde antes que existiera Internet, incluso. Bueno, no, porque Internet efectivamente nació allí por el 68, que comentaba Ramón, la primera comunicación entre dos ordenadores. Pero yo viví la época de Infobía Plus. Eso era una cosa maravillosa porque tenías que llamar por teléfono para que conectarte a Internet, a un número de teléfono, con un módem, un cacharro, no como los módems de ahora DSL maravillosos y de fibra, no, un cacharro que se quemaba con las tormentas y que iba a Internet muy despacio. Yo conocí Internet en el año 96. En el año 96 en concreto había creo que 255 páginas web. Estaba la página web de Infobía Plus, la página web de Mike Caulfield, que es un tío que dice que hace música, el webon.es, que era una página de chistes, y 252 páginas porno.
Ahí fue cuando supe que quería estudiar informática. Dije, esto es lo mío, y es sanísimo, por cierto. Y entonces, súper sano, ¿eh? O sea, tú eres un chaval de 16 años, ¿eh? Que entras en una página porno, ¿no? Y te sale un cartel que dice, si no tienes 18, a lo Gandalf, ¿no? ¡No puedes pasar! ¿No? Y le haces así al monitor. Y entras. Y es sanísimo, ¿eh? Una liberación de tensión. Bien, yo me hice friki en aquella época. Yo jugaba juegos de rol, yo tenía cartas coleccionables, maquetas de muñecos y demás. Entonces quiero rendir homenaje a esos frikis primigenios cuando éramos los raros, ¿no? Cuando éramos los bichos raros, cuando las mujeres no estudiaban informática. En mi primer año de carrera de informática éramos 100 y había 5 tías. Ahora entendéis por qué me dedico a esto, ¿no? O sea, o te ríes o mueres. O sea, era tremendo. Entonces me gustaría hacer un homenaje a los frikis primigenios. Es una canción que se llama Pongamos que hablo de frikis. La letra la puso mi amigo la música la puso mi amigo Joaquín. Yo la letra. Dice: con sus gafas de pasta, su disfraz de lobezno, su camiseta anti-Windows, su cinturón de Batman, su Spectrum en la vitrina, su japonés chapurreado, su peli porno escondida, su descarguita ilegal, con internet día y noche, chateando y mintiendo, con su Son Goku y su Bulma, su querido equipo A. Que no se muera Darth Vader, quien se lo diera de padre. Así se cargan los dos al pesado de Obi-Wan. Con su colección de cómics, su pijama de Ramma, su pegatina de V, su partidita de rol, un brazo desarrollado de tanto menear al calvo, su dedo índice hinchado de tanto darle al ratón, con su consola portátil PSP, ODS, 3DS, PSP Vita, yo qué sé, con su Mario y su Sonic, con su MP3, con su pantalla de plasma, con su maqueta de Frodo, con las 10 temporadas de Stargate en DVD. He llorado en Tatooine, me he perdido en Arrakis, he crecido en Sin City, he sido un paria en Krypton. Smallville me atormenta, Gotham City me mata, pero siempre hay un friki que me gana la Wii. Pero siempre hay un friki, pero siempre hay un friki que me pule a la Wii. Pero siempre hay un friki, pero siempre hay un friki que se cree un Jedi. Pero siempre hay un friki, pero siempre hay un friki que prefiere a Luigi. Pero siempre hay un friki, pero siempre hay un friki que si le tocas en su cuaderno de fricadas, en su póster de Angelina, su vender de cristal, en el teclado inalámbrico fotos de su vecina, su vida digital, en donde esconde su katana de Sensei y DVDs de todas esas series, en la camiseta de Linux y el CD de la copia pirata del XP. Veo muchos por aquí, pongamos que hablo de frikis. Frikis. Muchas gracias. Bien. Y dicho lo cual, me voy a dedicar a otra cosa, que es, si os parece y si os apetece, ¿cuánto tenemos de tiempo? Nada, nada y todo. Quien se quiera ir puede irse porque voy a hacer magia. Sí, amigos, he visto que hay que ampliar horizontes, diversificar, no especializarse, como dicen los expertos. Y me he apuntado a un curso de magia
El año pasado, en Il Lugo, por la noche, les hice porque estaban borrachos, joder, les hice un par de juegos de magia. Entonces voy a intentar hacer un par de cositas divertidas, pero necesito un voluntario. Por ejemplo, aquel chico que se está levantando, Tienes mucha prisa, ¿no? Por escaquearte. Sí. Troll, carajo. Seguro que troleas ahí como un loco. Bueno, pues nada, hasta luego. Tú te vas solo. Qué lástima. Me meto con la gente que se levanta, ya lo voy advirtiendo. Bien. Voy a hacer un juego de magia que no he hecho nunca, ¿vale? Le he pedido, de hecho, a un utensilio importante que ha conseguido Raúl, lo ha importado del chino este de la entrada de la ciudad. ¿Cómo se llama el chino este? Antonio, el chino Antonio. El chino Antonio, me encanta el chino Antonio procedente de Ámsterdam, por lo menos, ¿no? Necesito un voluntario. ¿Quién le apetece venir aquí a hacer un juego de magia conmigo? ¿Este chico de rayas? ¿A qué subes tú? ¿Te apetece subir? Los dos juntos no, porque no quiero. ¿Quieres subir? Pero si quieres no, joder. Yo quiero a alguien que no quiera, joder. No, venga, vente. Le damos un aplauso al chico de las rayas, al rayao. Vente por aquí. ¿Cómo te llamas? José. José, para los amigos, seguro que encontraste tu usuario de Twitter muy fácil, @José, no hay problema. José, vamos... Sí, pero porque es tu apellido, es tu apellido. José, vamos a hacer un juego de magia y voy a necesitar tu mente. Entonces yo primero necesito que me aguantes el micrófono y lo apuntes aquí hacia mi boca, porque no hemos conseguido un micrófono de diadema. Apunta a mi boca, siempre a mi boca. Ahora no. De cartas. Espera un momento, ¿así me escucháis más o menos? No, pero los de internet no. Así, todo apunta por ahí. Yo voy a sacar una baraja de cartas y voy a pasar las cartas, ¿vale? Y tú en un momento dado me vas a decir, ¡basta! ¿Vale? Y esa carta, la que se quede en ese momento, te la vas a quedar tú. Nadie la va a ver, yo no la voy a ver, pero vosotros tampoco. ¿Vale? Solo él, que te llamabas José, ¿vale? Vale, entonces tú dices, basta, ¿vale? Cuando tú quieras. Tú di cuando quieras. Basta. Vale, esta es tu carta, cógela que nadie la vea, yo no la quiero ver, métetela en el bolsillo. Dame el micrófono, métetela en el bolsillo. ¿Está? ¿Te la has aprendido? ¿Sí? Vale. Bien, José, ahora tengo aquí el utensilio. Vale, lo que vamos a hacer, este juego consiste en lo siguiente. José acaba de memorizar una carta, la tiene guardada en el bolsillo y lo que va a hacer, como esto se trata de comunicación, de redes sociales y demás, se la vas a transmitir la carta por wifi a todo el público. Quiero que te pongas aquí al borde del escenario sin caerte. Entonces tú se la vas a transmitir con un aparato especial que yo he traído desde el chino Antonio. Vale, quiero que lo cojas, por favor, cógelo con la mano, con las dos manos. ¿Qué crees que es? Es un transmisor wifi. Es un transmisor wifi, efectivamente, ondas orgónicas y bióticas que desde tu mente hacia la mente de todo el público se va a transmitir la carta que está guardada en tu bolsillo. ¿Cómo se hace? Te lo tienes que poner así en la frente, póntelo en la frente. Hazlo, por favor. Esto no es nada ridículo. Después he cantado una canción de karaoke del Rey León. O sea, no, así no, mejor así, apuntando con la wifi para el público. No, mejor así, mira, así, para que tú puedas darle vueltas, porque esto se trata de girar. Entonces, prueba a girar. Bien. Esa será la forma, pero tienes que pegarlo a la frente. Es muy importante que lo pegues a la frente porque no es Bluetooth 4.0. Apúntala, pégatelo en la frente, José. Bien, espera un momento, todavía no gires. Entonces Bien, yo quiero ahora mismo que tú te centres en la carta que tienes en el bolsillo, ¿vale? Ponte al borde del escenario, por favor, José. Quiero que te centres en la carta que tienes en el bolsillo. Es muy importante que no pienses en otras cosas, no te desvíes, no pienses en YouPorn y esas cosas, no. Vale, piensa en la carta, tenla aquí, en la punta de la mente y transmítesela girando. Tú no dejes de girar, empieza a girar y empieza a transmitir. Vosotros en este momento estáis recibiendo la información, tú sigue, no pares, dale, apunta hacia los lados, hace así como un paneo. Es muy importante, apunta a todas las caras de la gente, hazlo durante un rato porque a veces tarda en llegar la onda. Hazlo, que yo voy a preparar una cosa aquí. Tú atento, céntrate en la gente, piensa en la carta, ¿vale? Voy a preparar una cosa que tengo aquí para el siguiente juego porque necesitamos unos minutos, ¿vale? Entonces tú sigue, José, sigue, es muy importante, Te mandaré parar. Entonces,
José, tú transmite la carta, por favor. Es muy importante que el público memorice con tu wifi, con tu máquina de emisión de pensamiento, la carta, ¿vale? Entonces, yo creo que ya está, que les ha llegado suficiente. Y ahora, después de tanta vuelta, incluso es probable que si la encendemos... ¡Yujú! Vale, José, por favor, mira para el público. Público, ¿sabéis la carta? ¿Sí? Decirlo a la de 3, que queda muy bonito. 1, 2 y 3. Era para que dijerais a la de 3 que sí, que sabíais la carta. Pero vamos a decirlo otra vez. Ahora que sé que sabéis la carta, incluso José también lo sabe. La decís la carta a la de 3 para que la oigan ahí fuera. Sí, la carta es 1, 2 y 3. 2 de corazones. Carlos, ¿es el 2 de corazones? Carlos José. José, ¿es el 2 de corazones? José. José, ¿es el 2 de Carlos? El 2 de corazones de Carlos. ¿Es el Carlos de corazón? Es el de corazón, te lo digo. Carlos, ¿es el 2 de corazones, José? Es el 2 de corazones. José, saca por favor la carta, demuestra que es el 2 de corazones. El 2 de corazones, Dios mío. No me pierdas la carta, que soy pobre. Un aplauso para José, por favor. Muchas gracias, José. Muy amable. Dame la carta. Dame la carta, que esto no me vuelve a salir en la puta vida. Bien. Qué pasada, ¿no? O sea, funciona el cacharro. Raúl, el chino Antonio... Bien. Y ahora vamos a hacer un último juego de magia, si os apetece, pero necesito otra colaboración, otro voluntario, /A. Si nadie quiere subir... ¿Por qué señalas a...? No, prefiero a alguien serio, no hay nadie de corbata, pero ese chico que tiene americana, por favor, no, tú no quieres subir. No, y este otro chico que tiene americana, tú mismo, ¿serías tan amable? Perdona, sí. ¿Te importa subir al escenario persona? Sí, muy amable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Juan. Juan, muy amable. Juan, pasa por aquí. No es que seas amable por llamarte Juan, eres amable por subir. Juan, tú y yo no nos conocemos de nada. En absoluto, es la primera vez que te veo. Vale. Juan, yo hoy voy a descubrir aquí un secreto tuyo. Joder, Alba, apaga el streaming. Alba, apaga el streaming. Juan, voy a descubrir un secreto tuyo delante de toda España. Que eso se dice mucho en la tele, delante de toda España. Vamos a descubrir el secreto mejor guardado de Juan, que nadie conoce aquí a Juan. Bien, Juan, vete preparando. Necesito otra colaboración breve y puntual, una sola persona que me va a venir a ayudar, pero antes de nada, yo quiero sacar aquí una cosa. ¿Puedes entretener un momento al público? Que seguro que tienes pinta de saber hablar. Hola. El año pasado prometimos... Muchas gracias, Juan, muy amable. Bien, mira, yo tengo aquí 2 pañuelos. Quiero, por favor, coge uno si quieres. Cógelo. Es un pañuelo, sí. No te sonarían los mocos con él, pero es un pañuelo a fin de cuentas. Bien, devuélvemelo, Juan, muchas gracias. Ahora puedes agarrar el micro otra vez. ¿Sí? Aguántamelo así. Muy bien. Yo voy a hacer un nudo a los 2 pañuelos. Voy a hacer un nudo. ¿Vale? Un nudo normal. Como yo no sé hacer nudos marineros ni nada, pero sí lo voy a hacer incluso un segundo nudo, si te parece. ¿Vale? ¿Estás de acuerdo? Vale, incluso quiero que tú hagas un nudo ahí. Haz un nudo, Juan. Haz un nudo ahí. Sí, como si puedes, si eres capaz. Si no eres capaz, fuera de aquí. Juan está haciendo un nudo para que quede claro que está perfectamente atados los 2 pañuelos. Bien, Juan, ahora aguanta el micrófono otra vez. Voy a guardar estos 2 pañuelos en un sitio donde yo no pueda acceder a ellos. Entonces... voy a meter aquí de babero, aquí mismo. Bien, aquí está perfecto. Juan, muchas gracias. Ponte aquí en el medio. Necesito un voluntario /A que venga a ayudarme a tirar de los pañuelos. Es simplemente eso, ¿eh? Solo una persona, por favor, que así al azar, que quiera subir. ¿Te animas? Un aplauso, por favor. A ti no te han aplaudido, Juan, te das cuenta, ¿no? Sube, por favor. Sí. Quiero que tiren muy fuerte cuando yo te diga la de 3 de este lado del pañuelo, yo voy a tirar de este otro y vamos a descubrir el secreto mejor cuadrado de Juan. Sí, Juan, estamos a punto de minar el poco prestigio que te quedaba en las redes sociales.
Juan tiene un secreto y lo vamos a descubrir. Después de haber atado 2 pañuelos en el medio de del nudo de los 2 pañuelos, va a aparecer el secreto mejor guardado de Juan. A la de 3, ¿sí? 1, 2, tira fuerte, 3. ¡Vaya! ¡Vaya! No esperaba esto, no esperaba esto. Ah, Alba. Corta, corta. Juan, sí, ¿no? Sí, ¿Cuándo empezó esta? No, era una sorpresa para esta noche. Pero... Ah, bueno, por favor, muy amable, Juan. No, lo conocemos, es Blogoff, dará una charla mañana muy interesante, no os la perdáis. Estamos acabando ya. Muchas gracias, Juan. Bueno, amigos, yo he intentado hacer una cosa variada. He hecho un legado de Tibu. Hasta luego. Callejeros. Un esperpento de canción de los Borbones, un par de canciones, un poquito de magia. Creo que no me queda prácticamente nada por intentar, excepto recordaros mi usuario @biggrande, muy importante, para crecer el número de followers, porque nosotros nos medimos así, ¿no? Pues yo tengo poquísimos, a mí no me dejaría entrar en la movida esa que comentabais hoy, ese evento que tienes que tener como 100.000 seguidores, si no, no te dejan entrar. Si te siguen, yo no necesito tanta gente, que en mi casa cabemos 10 para comer, ¿no? Y gracias, ¿eh? Bueno, quería deciros cosas que para que no se me olviden, que mañana vuelve Interqué. Interqué, Dios mío. Ay, es porque comí una mini hamburguesa. Vuelve en Lugo. Todo empieza por IN. Vuelve en Lugo a las 10:40, ¿es posible? ¿Es correcto? A las 10:40 esperemos que estéis todos aquí, incluso los que se fueron, que ya digo yo que habrán hecho todo lo que tenían que hacer. Y venid porque va a estar muy bien, la jornada de mañana va a ser espectacular. Podemos dar por clausurada esta primera jornada exitosa y maravillosa de InLugo 14. Recordad el hashtag InLugo 14. Y si os parece, yo voy a terminar con... Sí. InLugo es TT. Como el Audi. Bien. Muy bien. Voy a intentar acabar con una última canción si os apetece. Si no os apetece, no, ¿eh? Sí. ¿Qué vais a decir? Que sois unos que da bien, joder. Aquí no hay trolls. Bueno. Bien. Voy a acabar con una canción, yo qué sé. Mirad, yo hay una persona que admiro mucho y le he escrito una canción, a ver qué os parece. Yo creo que sí, que puede ser esta canción. Hay un divulgador en España que se ha ganado el corazoncito de todos nosotros. Probablemente nunca veamos sus programas completos, pero nos cae bien, ¿no? Es como, che, ¿por qué no? Seguro que sabéis de quién hablo y yo le he escrito una canción, a ver qué os parece. Al final voy a mezclar con una que canté el año pasado, ya veréis, una cosa rara. Vamos allá. Si tienes preguntas o inquietudes sobre ciencia, si no has estudiado y te carcome la conciencia, no sufras más porque él te ayudará bien. Es un tipo muy majo que hace tiempo fue ministro, pero no como otros, fue ministro listo, un gran presentador y un gran divulgador. Esto lo vas a ver, Eduard Punset, pregúntale, por favor. Yeah, 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 yeah. Siempre que tengo dudas recurro a ti. Tú eres mi gran maestro, yo tu aprendiz. Dime cuánto mide el bosón de Higgs, 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 Higgs. Dime si el cerebro humano se puede moldear. Y la energía nuclear ya no es ningún problema gracias a Eduard, a Eduard, a Eduard. Esto lo vas a ver, Eduard Punset, pregúntale, por favor. No hace falta que busques en internet, mejor que Einstein. Punset.
universo. Siento cómo se excitan electrones en mi cuerpo, cómo aprendí a andar. Explícame, Eduard, si no sabes cómo los dinosaurios se extinguieron, si no sabes cómo los monos hombres se volvieron, cómo surgió el Big Bang. Enséñame, Eduard, esto lo vas a ver. Eduard Punset, pregúntale, por favor. Bimbo, 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 ¿cómo lo pudiste hacer? Tú querías demostrarnos, para todo vale Punset, Punset. ¿En qué estrella estará para cuidar de él? Me pasaré los días sin dormir. ¿En qué estrella estará mi dulce corazón? Y que me lleva la vida y la razón. Dime quién vendrá a ocupar su lugar, porque los sueños de golpe se golpeen. Going to feel the love tonight, and she will be loved, and she will be loved, so I can live with or without you. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Sometimes I feel like I don't have a partner. No woman, no cry. Do you have the time to listen to me whine? And there was a time when I was so broken heart, nothing's fine and torn. I'm a lot of faith. Esta es la de las compresas. This is how I feel. I'm cold out and shame, lying naked on the contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Mírala, 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 mírala. La puerta de Alcalá, mírala, 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 mírala. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. La culpa fue del cha-cha-cha. Fuiste la niña de azul en el colegio de monjas. Libre como el sol cuando amanece. Yo soy, déjame. No juegues más conmigo, nada tiene de especial. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Un vaso de whisky, un hotel diferente es más que suficiente para pensar en ti. Nos prometimos el mar lleno de vida y de sal, llenamos el corazón violento y calmo a la vez. Él es el mismo traidor, devuélveme la vida. Vivo por ella, yo también, no te me pongas tan celoso. No quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. A Dios le pido que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que tu voz sea este corazón. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es suya? Y si no encuentro las palabras, oh, mis amigos, nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error, que nunca volverá, que nunca ha estado allí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad. Y daría, tantas cosas daría, rayando el sol, desesperación. Y mientras tanto me duele tanto estar así. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Allá donde se cruzan los caminos. Y tengo 7 vidas, y tengo 7 vidas. Siempre y cuando tú no llores, siempre que no me abandones, siempre que de tu mirada vea salir los corazones. Terror en el hipermercado, furor en el ultramarinos. Mi novio ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido. I got a feeling, that tonight's gonna be a good night. Tonight, 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 I'm gonna be with you. A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar. Europe's living a celebration. Quiero verte, yo quiero verte, quiero verte, quiero verte. Yo quiero que tú pienses en santo, 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 santo es el Señor. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Esto lo vas a ver, Eduard Punset, pregúntale, por favor. Muchas gracias, amigos. Estos minutos extra han sido patrocinados por Inlugo. Mañana más.
A partir de las 10:30, puntualidad, que tenemos una tarde y una mañana espectaculares. A dormirla. Muchas gracias.